Apreciados maestros de escuela sabática, qué emoción encontrarnos. Hoy vamos a repasar en pocos minutos la lección número 10. Pero antes de ello, decirles que el primer objetivo del maestro de escuela sabática no es solamente hacer una lección pedagógica, es llevar a los alumnos a la práctica de la misión. Para eso tenemos el repaso de la lección. Si el repaso de la lección solamente se queda en cuestiones teóricas, es bueno repasar lo que dice Consejo sobre la Escuela Sabática, llevar a la misión a la iglesia. Este es nuestro gran objetivo como maestros discipuladores. La lección número 10 habla acerca de la educación artística y científica. Desde mi perspectiva personal, yo creo que esos elementos que Dios nos enseña en el repaso de la lección nos ayudan a poder crecer en nuestra experiencia con Dios, de estar más cerca a su presencia y comprender su hermosura. 3 puntos importantes en esta semana. Número 1, Dios y la ciencia. ¿Cómo se armonizan? Y cómo Satanás trata de poder deteriorar la comprensión de que el dueño de la teología o el Dios de la teología bíblica es el mismo Dios que creó la ciencia. Eso lo vamos a explicar. Punto número 2, acerca de la educación artística y el orden que Dios pone en su creación y que nosotros como sus hijos debemos aprender de Él. Y número 3, la relación que existe entre la ciencia y la artística con un solo propósito, de poder elevarnos a Dios. El versículo de memoria está en el libro de Salmos, capítulos 19, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La palabra de Dios nos enseña que Dios es el creador del mundo. Él es el único creador. Y el ser humano cuando mira su creación y cuando mira las leyes de la física, se da cuenta cómo Dios se muestra a nosotros. Es interesante, como les comenté de antes, el autor de la teología es el autor de la ciencia. La verdadera ciencia confirma la palabra de Dios. Otro punto importante es que el hombre que observa la naturaleza puede encontrar a Dios. Eso es cierto. Las personas que viven en el campo son más sensibles a la voz de Dios. Parece que en la ciudad Dios nos puso una capa gris para no poder observar las estrellas y la naturaleza. Es muy importante obedecer las leyes de Dios, obedecer las leyes que Dios puso, porque Satanás está muy preocupado para que nosotros no obedezcamos los 10 mandamientos, las leyes de Dios, para que podamos desobedecer las leyes del matrimonio, para que podamos desobedecer las leyes de la salud. Dios es el autor de la ciencia y de la teología, y ser obediente a Dios nos va a traer felicidad, apreciados amigos. Quisiera leer con ustedes una cita de Elena de White para entrar al punto número 2. Camino a Cristo, páginas 72 y 73, dice así. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y que se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con la cual Él ha adornado y mostrado la morada terrenal. Él es amante de lo bello. Sus criaturas son bellas. Y por encima de todo, lo que es atractivo exteriormente. Qué hermoso ese detalle. Ama la belleza del carácter y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las apacibles gracias de las flores. Qué maravilloso. Dios es un Dios creador del arte artístico. El orden, la disciplina, la limpieza son cosas que Dios practica. El tener la ropa limpia, el poder tener un carácter hermoso para las personas, nos ayudan mucho a comprender este punto acerca de lo artístico y Dios. Dios es dueño de lo artístico, apreciados hermanos, y el arte. Por último, la relación y la armonía entre la educación artística y la ciencia. ¿Qué les parece si vamos a leer el pasaje de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11? Eclesiastés, capítulo 3,
versículo 11. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, dice, en el corazón del hombre. ¡Qué hermoso! Sin que éste alcance comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Todo es hermoso, pero el hombre no lo comprende. ¿Por qué? Necesitamos nosotros entender la educación artística, estética de Dios y también la científica. Esto se conjuga con el único propósito de poder elevar al ser humano, hacer crecer al ser humano. Crecer de una manera integral, armoniosa, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual. No repitas los pensamientos o las ideas de otros hombres. José Martí decía que hay 3 clases de personas. Personas que tienen luz propia, personas iluminadas y personas opacas. La de luz propia son las personas que piensan, que investigan. Las personas iluminadas son los que escuchan los pensamientos de otros y los repiten. Deja de ir al YouTube, primero anda la palabra de Dios. Crece de una manera física, practica los ejercicios, come de una manera saludable como Dios nos manda. Queridos amigos, podemos resumir la lección de la siguiente manera. Dios puso todos estos elementos para poder crecer, para que el ser humano pueda estar siempre cerca en la hermosura de Dios y disfrutando de su presencia. Que Dios te bendiga.